Los puentes. Los puentes son obras civiles que han ayudado mucho a la sociedad a resolver sus necesidades de tránsito, salvando obstáculos. Tienen una larga historia. Los de mayor historia son los puentes colgantes. Hoy día hay puentes de muchos tipos, pero el puente colgante tiene una historia muy singular. Esta historia está acompañada de la historia de un elemento estructural muy singular, el cable. Sin cables, los puentes colgantes no hubiesen sido posibles de construir. Gracias a estos elementos, estos puentes alcanzan longitudes de un solo tramo de hasta 100 metros y un poco más. Y si se utilizan en sucesiones de claros, han logrado desarrollar longitudes excepcionales, entre los 500 y más de 1000 metros de longitud. El cable es un elemento muy importante en la transmisión de las cargas. El problema en los puentes es trasladar las cargas que ocurren en el espacio libre, recogiéndolas, llevándolas a través de elementos estructurales hasta tierra firme. Por supuesto que la solución de puente colgante requirió ideación y mucha imaginación al principio, pero una vez que fue concebida se difundió mucho como solución y así existen puentes colgantes casi en todos los países del mundo. El funcionamiento de un puente colgante es bastante simple, jugando un papel crucial en la transmisión de las cargas. El cable principal, que describe una forma de catenaria, es decir, una curva parecida a la que se ve en la imagen. Este cable no solo recoge el peso propio, sino también la carga que se produce en la plataforma de tránsito. Debido a que el cable puede acomodar su forma, es posible describir una catenaria para recoger la carga que se produce en el espacio libre. Para tener una perspectiva más clara, veamos cómo se realiza la estructuración de un cable, de un puente. Un puente tiene una plataforma como una estructura de tránsito, acompañada de elementos de rigidez que hacen posible que la estructura pueda soportar adecuadamente las cargas. Además, hay otros elementos verticales con la posibilidad de recoger las cargas de la plataforma de manera simétrica a cada costado de la plataforma y trasladarlas como fuerzas de tensión al elemento del cual se suspenden. Ahí es donde participa el elemento principal del puente colgante. Me refiero al cable principal. Este cable principal, describiendo una curva que denomina catenaria, recoge las cargas de cada uno de los cables verticales, desarrollando únicamente tensión
en sus fibras, de manera que el cable en esta posición pueda llegar a una situación de equilibrio. Luego será cuestión de hallar los puntos de sujeción apropiados, en el sentido de poder transmitir las cargas a la cimentación. Se necesita para su funcionalidad que exista una rampa de acceso a la plataforma en cada extremo. Se necesita que la plataforma tenga rigidez con los miembros apropiados, y también se necesita el control del movimiento lateral a través de cables secundarios laterales, o bien a través de elementos de rigidez bajo la plataforma. La plataforma se puede estructurar básicamente de dos maneras. Si es un puente para tránsito vehicular, debe tener elementos de rigidez principales para que la plataforma tenga la rigidez necesaria para facilitar el tránsito de vehículos. Además, necesita elementos de rigidez diagonales bajo la plataforma, con la finalidad de producir una rigidez del conjunto en la dirección lateral. En puentes colgantes no vehiculares, por ejemplo peatonales, se puede tener una plataforma con una estructura rígida más simple. El control de movimiento lateral se puede realizar por medio de cables secundarios. Véase que el cable secundario se ata a la plataforma, pero debe estar unido a un elemento que le permita desarrollar la fuerza apropiada de tensión. A este elemento se le denomina anclaje al suelo. De igual manera, el cable principal, al elevarse hasta un punto en que geométricamente pueda mantener la condición de equilibrio, debe continuarse a efecto de no producir excesiva flexión en la estructura de pórtico que sostiene el extremo de la catenaria, de manera que el cable se hace pasar libremente por el punto superior del pórtico hasta llevarlo a un punto de anclaje en el suelo. El anclaje debe diseñarse de manera que pueda resistir las fuerzas de tensión que se producen en el cable principal. La estructura por lo general es simétrica, a fin de establecer un balance en la transmisión de las cargas. En la plataforma se producen cargas gravitacionales debidas al peso muerto de la estructura y al peso o carga viva debido al tránsito de las personas y de la carga. Cargas gravitacionales que se traducen en fuerzas de tensión en los cables que se suspenden del cable principal. Estos cables se denominan péndolas y deben ser diseñados para que puedan transmitir adecuadamente las fuerzas verticales gravitacionales de la plataforma. El modo en que las cargas se transmiten está representado en esta ilustración. La plataforma y la estructura de rigidez producen cargas verticales. Igualmente el tránsito de personas produce cargas verticales gravitacionales. Estas cargas deben ser equilibradas por elementos, en el caso de puentes colgantes, por elementos de tensión, es decir, cables
secundarios verticales o péndulas. Las péndulas deben estar adecuadamente sujetas al cable principal, de manera que las tensiones en el cable, en la péndula, son fuerzas verticales hacia abajo en el cable principal. El cable principal equilibra el sistema con fuerzas de tensión, de manera que la fuerza de tensión que se produce en el cable principal a un costado y al otro del pórtico, por equilibrio se pueden traducir en una fuerza vertical hacia abajo en la estructura de pórtico. Se busca que los momentos que hagan las dos tensiones del cable principal se aproximen, es decir, se anulen entre sí, de manera que haya poca exigencia al momento flexionante en la estructura de pórtico. Así, la cimentación tenderá a ser más pequeña y podrá resultar en una estructura más económica. Como dije antes, la tensión del cable principal finalmente se traslada a una estructura de anclaje en el suelo, de manera que esta estructura pueda, utilizando su propio peso y las fuerzas de fricción que se generan en el contacto con el suelo, puedan equilibrar totalmente las fuerzas de tensión del cable principal. Una alternativa bastante común y rural, quizá artesanal, es la construcción de puentes que siguen esta filosofía. Tienden a ser puentes peatonales, donde el cable principal acompaña a la plataforma de principio a fin. A esto se le denomina puentes de hamaca. Funcionan de la misma manera. Lo interesante en esta solución es el entendimiento de cómo funciona la estructura de cable. Para esto vamos a considerar algunas características o detalles técnicos de los cables. Los cables son entendidos como elementos estructurales lineales, aunque puedan describir curvas lineales que resisten solo esfuerzos de tensión, pero su estructura es bastante compleja, el comportamiento es bastante complejo, debido a que en su estructura se hallan algunos elementos que lo conforman. Empieza con un alma como eje central del cable. Alrededor de esta alma, que puede ser una estructura también compuesta o puede ser un alma sólida, alrededor de esta alma se colocan en modo helicoidal, enrollado en modo helicoidal, otros elementos que se denominan torones. Cada torón en realidad es esencialmente un cable. No obstante, no se le denomina cable, sino torón. Veamos, la composición de un torón empieza con un alambre. Un alambre es un elemento sólido, flexible, de alta resistencia, que puede enrollarse alrededor de un alma. Esta es el alma del torón. Esta estructura de alambre se puede disponer en varias cantidades. Hay alguna cantidad finita de alambres que forman el torón, enrollados de modo helicoidal. Así se forma un torón, y el torón también se utiliza para enrollarse de modo helicoidal alrededor de otra alma que se constituye en eje principal del cable. El conjunto de torones y alma del principal del cable constituye la estructura del cable. En la siguiente ilustración se puede ver en la explicación anterior
existe una alma del torón, y alrededor del torón se enrollan helicoidalmente alambres. Los alambres son elementos sólidos, como lo dije. Forman un torón, se utilizan varios torones para ser enrollados helicoidalmente alrededor de otra alma. Esta otra alma podría ser sólida, como un alambre, pero también podría ser una estructura toroidal, de manera que haya dentro del alma tal vez un subelemento que también sea el alma central, más elemental, y alrededor de esa alma pueden enrollarse alambres y aún torones para formar el torón central, es decir, el alma central del cable. Así es como se estructuran los cables. Los cables de menor resistencia son los que tienen una estructura más sencilla, es decir, con menos alambres y menos torones, debido a que puede variarse el calibre del alambre, es decir, puede utilizarse alambre mucho más grueso en diámetro o más delgado en diámetro. Hay cables que tienen gran cantidad de fibras o alambres, y hay otros que tienen menor cantidad de fibras, de manera que unos tienen un beneficio y otros tienen otros beneficios. Por ejemplo, los que tienen alambres de mayor dimensión tienden a ser más resistentes a la abrasión, pero a la vez son más rígidos, es decir, también más susceptibles a la fatiga por el cambio de forma. Los cables que tienen mayor cantidad de alambres, es decir, los alambres tienden a ser de menor diámetro, pero los tienen en gran cantidad, tienden a ser cables con menor resistencia a la abrasión porque cada unidad es más delgada, pero a la vez adquieren menos rigidez o mayor flexibilidad, utilizándose en ciertas áreas de la industria en una sociedad. Los cables no solo se utilizan en puentes, se utilizan en la industria marítima, petrolera, se utiliza en las fábricas, se utilizan en grúas, etc. En cada caso tiene una utilidad específica y hay unos cables que son especializados para diferentes áreas de la industria. Considerando que tiene esta estructura de alma, torones, esto puede variar en cantidad. La cantidad de torones puede variar y la cantidad de alambres que forman cada torón puede variar. Considerando esto, los cables se tienden a identificar por una nomenclatura, donde se indica la cantidad de torones, el número de fibras o alambres que forman cada torón, la cantidad de elementos en el alma y el material del que está constituido. Como ejemplo, considérese esta estructura de un cable en particular. Hay en este caso 6 agrupaciones toroidales y cada toroide tiene 3, 6, 7 elementos, de allí la nomenclatura 6×7, más un alma, y además del alma indica el tipo de material que forma el alma. Hay de varios tipos de almas y la industria los clasifica de cierta manera. Aquí ve otro ejemplo de otra estructuración de un cable con mayor cantidad de fibras. Esa es la gran cantidad de fibras que tiene cada torón. 25 fibras forman un torón y hay 6 torones.
más un alma que tiene otra cantidad de fibras, de alambres sólidos. La cantidad de elementos puede variar. Si los elementos son de mayor diámetro, habrá en menor cantidad. Es decir, si los alambres son de mayor diámetro, habrá en la especificación menor cantidad de ellos. Si son más finos, tenderá a ser mayor el número, siendo estos los más flexibles y aquellos los menos flexibles, pero más resistentes a la abrasión. Hay una manera estándar de medir el diámetro de un cable. Aquí se puede ver la manera correcta y la manera incorrecta de medirlo. No obstante que exista una manera correcta e incorrecta, esta medida de diámetro solo sirve para referir un diámetro nominal de cable, pero este no es útil para cálculos de resistencia del cable. Para cálculos de resistencia se utilizan las resistencias que los fabricantes proveen en sus catálogos, donde reportan las cargas de ruptura de cable, de cada tipo de cable, según sea la designación del cable. Además, los cables se pueden estructurar en forma helicoidal todos, pero se pueden enrollar de un modo distinto, con un enrollamiento helicoidal cruzado, alterno, o del tipo en que todos están en el mismo sentido, o naranja. La clasificación viene, por supuesto, de su configuración y así se manejan algunos nombres para cables en el mercado. Hay de muchos más fibras, hay otros de menos fibras. Para el área de la construcción hay una gran variedad de cables, de los muy sólidos con pocos elementos hasta cables con muchos elementos, con muchos alambres. Debe entenderse que cada alambre es un elemento sólido que puede transmitir tensión, pero al no tener en realidad una forma lineal sino helicoidal, hayan apoyo entre unos y otros para transmitir la fuerza de tensión de modo apropiado. Eso, el que un alambre se apoye en la superficie lateral con otro alambre en su forma helicoidal, hace que el cable se comporte de un modo muy difícil de precisar. A esto se le denomina comportamiento complejo y no es interés dentro de la área de las estructuras de la ingeniería civil estudiar al mínimo detalle el comportamiento entre un alambre y otro de los que estructuran cada torón del cable. En su lugar se utilizan fuerzas o cargas de rotura en cables y también se manejan factores de seguridad asociados a las fuerzas que se desarrollan en cables a fin de mantener un adecuado margen de seguridad que garantice el buen trabajo de un cable. En la construcción se utilizan cables no solo en puentes, se utilizan en grúas, es decir, en procesos constructivos, se utilizan para lanzar puentes en el proceso de construcción, se utilizan también en concreto pretensado y posttensado, es decir, es una variedad muy grande de usos de cables de acero. Los parámetros importantes de los cables aparecen en la imagen y sus longitudes también pueden tener variación según la necesidad que se tenga. Por ejemplo, en un puente se tiene necesidad de utilizar cables de grandes longitudes
La industria produce cables en distintas longitudes según las necesidades. Los cables de acero se identifican por una resistencia a la rotura y difícilmente se hacen cálculos de esfuerzo, aunque podrían hacerse cálculos de esta manera. El valor de esfuerzo que se produce no tiene mayor significado dentro de este dominio, porque los cables no se estudian como elementos mecánicos, como medios continuos, que se comportan como medios continuos, es decir, donde se relacionan los esfuerzos con las deformaciones. Las deformaciones en cables tienden a ser muy pequeñas debido a la alta rigidez del cable. Así es como pueden desarrollar esfuerzos muy grandes y las deformaciones ser muy pequeñas. Y las cantidades de fibras a la vez pueden ser múltiples. De manera que lo que interesa en realidad es la carga de rotura que el fabricante publica en sus catálogos para facilitar el cálculo y la estimación del comportamiento del cable en estructuras como puentes. Además, los cables deben ser apoyados o deben tener elementos colaborantes que permitan la sujeción, por ejemplo las grapas. Estas sirven para poder sujetar cables en distintos lugares y poder lograr una adecuada forma útil del cable, por ejemplo, para producir una forma de ojo en el cable y ser posible someterlo a tensión. También existen regulaciones para las cantidades y espaciamientos de las grapas, tal como se ve en la imagen. Ahí aparece información sobre las grapas, cuántas y para qué calibres de cables se aconseja, maneras de empalmar cables, otros elementos como guardacabos para poder establecer hacer una protección contra la abrasión para el cable. Se utilizan, por ejemplo, en estas uniones con el fin de que el contacto o fricción entre dos cables no dañen las fibras del cable. También existen tensores a fin de poder producir en los cables instalados la tensión que se necesita desarrollar. Los tensores pues hay diversos y se utilizan como un método sencillo de poder aproximar dos puntos de cables y lograr con eso el desarrollo de la tensión. Ahora es importante estudiar el comportamiento de cables. Bueno, antes los cables los producen los fabricantes y a la vez publican sus catálogos para asistirnos en el uso y conocimiento técnico de estos elementos estructurales. Se dan también recomendaciones sobre el uso, el tipo de cables en cada industria. Asisten también en darnos información sobre resistencia de los cables, resistencia a la ruptura mecánica para los diferentes diámetros nominales de cables, el uso en distintas áreas de aplicación, etc. Y aparecen también los usos en la construcción. Bien, ahora interesa comprender cómo funciona un cable, cómo se modela, aunque no lo se estudia aquí a nivel de fibra.
pero este modelo puede servir para poder comprender cómo se comporta el cable actuando en una estructura de puente colgante en forma de catenaria. Para poder comprender esto, hay que reconocer que el cable tiene un comportamiento complejo debido a su estructura compleja de interacción entre sus alambres que lo forman. En teoría, el alambre, cada alambre y también el cable se considera inextensible. Esto es teórico, debido a que en realidad el cable se deforma, pero como la rigidez de un alambre en un cable es muy alta, a eso se denomina de alta resistencia, la deformación que experimenta es muy pequeña y no se suele desarrollar desde el concepto de la filosofía del comportamiento de los materiales como medios continuos, donde se relacionan deformaciones y los esfuerzos por medio de la ley de Hooke. Así, los cables tienden a estudiarse como elementos lineales que pueden desarrollar curvatura, describir curvatura y a la vez desarrollar tensión. Es imposible desarrollar compresión en cables, tampoco es posible desarrollar fuerzas cortantes y flexión. Para entender el comportamiento de un cable hay que establecer un modelo. El modelo de cable, para empezar, puede verse como un elemento lineal. Si se identifica una sección transversal, esa sección transversal como una rebanada muy fina, se podría entender que está sometida a 2 fuerzas de tensión. Pero si se le da dimensión a esa rebanada, de manera que tenga una dimensión diferencial, entonces habrá 2 tensiones ligeramente distintas. Una tensión a un costado T y la otra tensión al otro costado del elemento T más de T. De manera que la porción de cable esté experimentando la acción de una fuerza externa debido a una carga Q en un segmento de longitud de S. De esta manera, el elemento se puede entender como un elemento equilibrado y se puede plantear en la relación de equilibrio. Y esta relación de equilibrio ayudará a entender la relación entre carga y tensión. De manera que queda de esta manera. El cambio en la tensión es igual a la carga que se produce sobre el pequeño segmento de longitud de cable. Despejándolo o planteándolo de otra manera, se vería matemáticamente como la derivada de la tensión con respecto a la coordenada longitudinal de arco más la carga Q por unidad de longitud igual 0. Acá hay que comprender que el cable, el segmento, se puede ubicar a través de un vector R con coordenadas X, Y, Z. Y que la carga Q se puede representar con 3 componentes en el espacio, QX, QY y QZ. Aunque en la práctica en puentes colgantes, la carga Q no suele ser una carga con 3 componentes, sino que suele considerarse como una carga con un solo componente, componente que va en la dirección vertical. Y el vector longitudinal del cable se puede descomponer también en 3 segmentos, un de X, de Y, de Z, que
en resultante producirán un ds. Estos tres valores en realidad representan las componentes de un vector unitario, y si t es el vector unitario de una recta que es tangente al cable en el punto del elemento que se está estudiando, es decir, que la t minúscula, es decir, el vector unitario t minúscula, es esta dirección. Es una dirección tangencial a la curvatura que experimenta el cable. Se puede establecer ahí una relación geométrica entre R, ds y t. Y la relación que se puede establecer es esta. Así ds es una cantidad escalar, t es un vector que define una dirección, y dr es como la fusión de ambas cosas, es decir, es dirección y es magnitud. Así dr representará el vector tangencial al cable, pero ds sigue siendo un valor escalar. Es curvilíneo, es decir, se mide en la dirección que describe la curva del eje del cable. Por equilibrio de momentos se puede hacer este planteamiento. Si se hacen momentos alrededor de un extremo del segmento de cable, se tendría esto. Si se ignoran los productos de segundo orden, se aproximaría a esto, que dr cruz t es igual a 0. Además, la tensión, como dijimos antes, es vectorial y se puede también calcular utilizando el vector tangencial unitario del cable, del segmento de cable. Así, si t es la magnitud, t mayúscula es la magnitud, t mayúscula por el vector unitario t minúscula daría el vector de tensiones en ese punto del cable. Y las ecuaciones de equilibrio podrían expresarse así. Aquí se está haciendo uso de la expresión anterior, la derivada de t con respecto a s. La derivada de t con respecto a s y nos lleva a la derivada de t, etc. Entonces aquí aparece el diferencial de x, de y con respecto a s. Con esto se logra establecer la relación entre tensión, componente de tensión, y la carga actuante. Si se proyecta esa ecuación de equilibrio en la dirección de t, tendrá que hacerse un producto punto con el vector unitario t, debido a que el producto escalar o producto punto, si el vector en el que se proyecta es unitario, nos da en realidad proyección. En este caso, el vector de t se está proyectando en la dirección t y el vector q de s también se está proyectando en t. Y esto debería dar 0. Esto es para producir una expresión vectorial. Y así se tiene que el vector de t más q punto de r es igual a 0. Ahora q es un vector y dr también es otro vector, entre ellos ocurre un producto escalar, es igual a 0. Esta es la manera en que se puede plantear vectorialmente el equilibrio de un segmento de cable. Luego nos interesamos por entender la geometría que describe un cable cuando se somete a una carga Q.